Bien, y precisamente para ahondar sobre este tema, nosotros tenemos un invitado en esta emisión de Noticias Globovisión Internacionales. Se trata de Manuel Camilo González, quien está con nosotros para analizar entonces el peso, el impacto de este referéndum que celebra Ecuador. Manuel, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Un gusto recibirte, Manuel González, desde Colombia, politólogo internacional. Y justo entramos en materia. Vamos a revisar un poco de lo que trata este referéndum que realiza Ecuador en un contexto tan complicado. Recordemos que hace aproximadamente un mes Ecuador vivió una ola de violencia donde los criminales tomaron el control de diferentes instancias, de cárceles, de unidades educativas, de universidades. Y ahora viene este referéndum. ¿Cuál puede ser el impacto dentro de la crisis de seguridad que vive Ecuador de este referéndum? Bueno, básicamente lo que puede suceder con esta consulta popular y referéndum, ahorita si quieres podemos hacer esa gran diferenciación, es que efectivamente el Poder Ejecutivo, es decir, la presidencia puede tener muchos más instrumentos y herramientas sobre el control de ciertos recursos ilícitos, las armas e incluso darle más potestad a las Fuerzas Armadas para luchar contra el crimen organizado. Incluso la idea de la extradición está en juego en estas elecciones de democracia directa, ya que efectivamente Ecuador no cuenta con este mecanismo que es de alguna forma uno de los tal vez más temidos por los narcotraficantes, particularmente en el país. Entonces lo que podemos ver es que efectivamente debido a esa ola de violencia en enero, seguramente el presidente Noboa ha entendido que los tiempos de la democracia parlamentaria particularmente, pues no se adecua mucho a la realidad del país. Por lo tanto, ha convocado este referéndum para lograr sacar adelante su agenda legislativa en términos de seguridad de la manera más rápida posible y obviamente legitimada por la fuerza del voto popular. Bien, Manuel, ese es uno de los puntos más importantes y que se ha visto reflejado también en la política latinoamericana anteriormente, el punto de la extradición, entonces, de personas que estén ligadas al narcotráfico. ¿Crees que este punto será como vital, será el punto clave para que las personas puedan decidir, o sea, votar a favor o no de esta consulta? Sí, así es. El punto de la extradición es algo importante. De hecho, está dentro de los puntos a tratar dentro del referéndum. Hay que entender que los referéndums lo que buscan es la aprobación de un texto legislativo que ya está en marcha, es decir, que significaría una modificación a la Constitución, mientras que los demás temas relacionados, por ejemplo, con el porte de armas, la prerrogativa de las Fuerzas Armadas, son de consulta popular, es decir, solamente se pregunta a la ciudadanía sobre la pertinencia de este tema. Y obviamente que eso forzaría de alguna forma al legislativo a tratar de debatirla y obviamente aprobarla. Lo que yo creo que es que la extradición, al ser un cambio constitucional, es un cambio que puede generar muchas implicaciones alrededor de cómo van a ser las bandas criminales para enfrentar al Estado. Y es que seguramente con este nuevo mecanismo el Estado se va a reforzar en términos de perseguir a estos criminales, pero los criminales a su vez van a tratar también de responder seguramente de manera muy violenta a lo que el Estado ecuatoriano puede aprobar en términos de este mecanismo en términos de persecución judicial. Yo creo que efectivamente la extradición lo que busca es generar ese miedo de persuadir a los criminales de no seguir delinquiendo y sobre todo particularmente pensando en lo siguiente, y es que esa declaratoria de conflicto armado interno necesariamente hace que los criminales tengan una suerte de matiz político, porque se igualan al Estado en términos de una lucha. Y en ese sentido la extradición lo que busca es generar el sometimiento, es decir, que los mismos criminales traten de rendirse ante el Estado y tratar de buscar beneficios que pues obviamente les permitan mantenerse recluidos en las cárceles y obviamente reducir los niveles de seguridad en el país. Claro, tenemos en cuenta este punto de la extradición como la carta principal de este referéndum por el que apuesta el presidente Daniel Noboa. Esto también porque digamos que las bandas delictivas pueden ver una especie de flexibilidad dentro de lo que es la seguridad en Ecuador.
pero quisiéramos saber cuál es la actualidad precisamente en el apartado de seguridad que vive actualmente Ecuador después de la crisis que vivió hace aproximadamente un mes. Ciertamente Ecuador es uno de los países que ha tenido un repunte muy importante en términos de homicidio, y esto se ha debido no solamente a las luchas entre el crimen organizado y el Estado, que es algo muy importante de verlo, sobre todo tras la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente Noboa, sino que incluso esto es una consecuencia de luchas territoriales anteriores a esto, anteriores a la declaratoria de conflicto armado, que se daban entre grandes grupos criminales que efectivamente controlaban las cárceles en Ecuador. Y hay que decir un poco que efectivamente la extradición tiene un potencial disuasivo. Esto lo vimos, por ejemplo, en Colombia en los años 90, pero con el paso del tiempo, la extradición termina siendo de alguna forma un mecanismo muy débil, porque muchas veces los criminales pactan con las autoridades norteamericanas, pues obviamente su reclusión en cárceles estadounidenses, pero seguramente podrán regresar, como ha pasado en Colombia, a su país de origen, y seguramente pueden seguir delinquiendo. Entonces seguramente el tratado de extradición que surja después de los resultados de estas elecciones tiene que generar un endurecimiento de penas, de manera que los criminales no tengan la oportunidad de volver al país y seguir delinquiendo. Vale, Manuel, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Noticias Globovisión Internacionales y poder ampliar sobre el tema de seguridad que aflige actualmente a Ecuador. Manuel Camilo González, desde Colombia, politólogo internacional, con nosotros. Momento de marcar una nueva pausa en esta emisión de Noticias Globovisión Internacionales.